cosas interesantes, César, es una, no te conocía, pero mi profesional de la salud, yo viviendo en Dinamarca, el que me enseñó la parte cognitiva, vive en Canadá. Entonces, si él no hubiera desarrollado la parte de telemedicina, yo no hubiera tenido acceso a esta información. Entonces, tuve la suerte de que de repente me encontré un video en internet, de que mi esposa se informa muy bien y me dijo, escríbele y vamos a ver qué pasa. Pero la realidad es que pocas personas trabajan la parte cognitiva de lo que significa vivir con obesidad y muchos, como bien dices, empezamos a hablar sobre empatía. Pero la realidad es, o sea, la profesión de médico es en sí es empática, ¿no? Porque es alguien que decide utilizar su vida para ayudar a otras personas a vivir en salud. Pero la, pero la empatía en obesidad no es cuéntame cómo te sientes y por qué te atragantaste. No, la empatía en obesidad es decirte, te transmito toda la información y me sigo informando y sin juzgarte, Mm, entiendo que lo que te está pasando es consecuencia de tu enfermedad y no tu elección. mm. Hay algo importante que has dicho, la parte cognitiva, tu relación contigo mismo, con tu mente, ¿no? El cómo te hablas, cómo te escuchas, qué conversación mantienes con esa vocecita interior que tienes. Y me parece una gran idea la que tú has tomado mira, yo creo para la gente que esté viendo esta entrevista, usar la meditación como una herramienta, por ejemplo, para cuando estás en un momento de bloqueo, ves que te está separarte o alejarte de ese pensamiento y verlo con distancia y luego enfrentarte a él. Y si, como tú dices, ese día no eres capaz de luchar contra él, tranquilidad, te vas, te comes esa hamburguesa y ya está, solucionado. Y no pasa nada, porque todos nos comemos hamburguesas de un fast food y lo hemos hecho toda la vida y no pasa nada. El tema es cuando se vuelve cronificado, ahí es donde, pero eso pasaría igual, cuando cronificas el que solo puedes comer comida hiper sana, también tienes un problema. Y estás contando cada caloría y este nutriente no, porque es malísimo de la muerte. Todo tiene, los extremos siempre son negativos. Hay que tener en cuenta, pero me parece que la conversación interior que has propuesto, vamos, es maravillosa. Me ha encantado que lo sepas. Y dicho esto, ¿qué métodos, terapias, dietas probaste con el objetivo de perder peso? Antes de entender obesidad como todo. Antes de todo el cambio, claro. Todo. Todo lo que estaba disponible Venga, en el dime todo. mercado. ¿Qué era todo? ¿Qué era todo? La dieta de la papaya, el ayuno, nutricionistas de todas las diferentes escuelas que nos podamos imaginar, el que llegaran a pesarte y que la gente te aplaudiera, el que mi abuelo me hiciera una apuesta y me dijera, te doy 100 euros cada kilo que bajas. Es súper interesante para mí ese ejemplo porque hasta que mi esposa entendió cronicidad y entendió obesidad, dejó de sentirse atacada de cómo su esposo había preferido subir de peso en vez de aprovechar esto. A mi esposa la conozco desde hace 20 años, entonces crecimos juntos, ¿no? Y ella vivió mi subida de peso y vivió conmigo cuando mi abuelo me dijo y vio la motivación. Llega mi abuelo y me dice, Morgan, él vivía con obesidad. Estoy preocupado por ti y no quiero que vivas lo que yo he vivido. ¿Qué te parece si por cada kilo que bajes te doy 100 euros? Pues yo estaba súper motivado, ¿no? Pero esa motivación generó ansiedad. Esa ansiedad generó hambre. Esa ansiedad y esa hambre generaron que yo subiera de peso. Entonces resultó contraproducente el ejercicio. Que en ese momento él actuó de la mejor forma que pudiera hacerlo y desde el amor. Pero la Sí. realidad es que lo que hizo fue ocasionar en mí un sentimiento de culpa que me llevó a comer más, que me llevó a tener comportamientos que no pudieran ser sostenibles en el corto plazo y lo que hizo que terminara comiendo más. Qué importante es la familia, ¿eh, Morgan? Totalmente. Eh, y que la familia también te comprenda. Esto es algo que no sé si lo he contado alguna vez en alguna entrevista, pero las personas que no hemos vivido con obesidad o con sobrepeso, no entendemos a las personas que viven con obesidad y con sobrepeso. Esto, y lo digo desde la parte de autoprospección que yo he tenido que hacer, hasta que yo no he hablado con vosotros, con muchos de vosotros, claro, yo muchos años, llevo como más de 12, 15 años especializado en obesidad, pero ya mucho más, pero hasta que no os escuchamos, no somos capaces de entenderlo, porque el que no vive una situación de ese tipo no entiende el sentirse, como tú me decías, ir a comprarse pantalones y no saber, decir, es que me tengo que ir del país, porque no puedo comprar ropa aquí. O tengo algo en mi cabeza, un pensamiento continuo que me dice, cómete la hamburguesa, cómete la hamburguesa, cómete la hamburguesa. O, entonces, importante, ¿no? El que entonces en torno a la familia también entienda esto y que os ayude, os apoye, que tu abuelo lo hizo con toda su buena fe y con todo su amor. Pero fíjate, si el profesional sanitario, digo sanitario, pero especialista en salud, porque hay gente que es sanitaria y gente que no, como los especialistas en actividad física, que no son considerados sanitarios, pero bueno, estamos en ese elenco. Y eso depende del país.
Claro. Entonces, todos son, para mí, para motivos de esta plática, yo incluía a todos en mi definición de sanitarios. Yo pongo más de ahí, pero bueno, todos los profesionales que podemos ayudaros a mejorar vuestra salud, eh, el conocer y tener conocimientos que transmitamos a la familia de cómo ayudaros a vosotros, ¿no? Y cómo trabajar con vosotros. Porque si vives en una familia que no te entienden o que no te comparten, o que, imagínate que tu familia tiene un ámbito obesogénico, que tu padre y tu madre son obesos y tú no te encuentras bien, quieres cambiar, y claro, en tu casa es así. Pues si no entienden esa parte, es muy complicado que tú salgas de ese círculo, porque al final volverías al mismo círculo y hay que buscar la manera en la que te ayuden, te apoyen y que compartan contigo esos momentos en los que tú estás sufriendo o que tú tienes y que apoyen decisión que tomes, que te apoyen para lo bueno o para lo menos bueno, pero que siempre estén en ese apoyo continuado y que te refuercen los comportamientos que mejor te ayuden en tu salud y que intenten disminuir un poquito cuando haya algún comportamiento que no te ayuda tanto, por lo menos que te hagan distanciarte, como tú decías, pensar y decir, oye, míralo con distancia, ¿de verdad está pasando esto? Porque esa voz que tienes ahí, cuando viene alguien de fuera y te lo dice, la voz es más alta en tono que el que está dentro y por lo tanto te puede ayudar. Así que me parece una gran idea. Felicitar a tu mujer, por cierto, que por aguantarte 20 años lo primero y segundo, Sí, yo tampoco eh, me la creo. porque te ayuda tanto. Y Morgan, algo que yo creo que es fundamental y que yo creo que a la gente, esta pregunta a mí me parece de las más importantes. ¿Qué ha sido lo más difícil en todo tu proceso de cambio, de transformación en ese guerrero sin excusas? La reganancia de peso y el entender que no es que yo estuviera fallando, sino que la ciencia tiene un límite y el tratamiento tiene un límite y que eso significa que tenía que buscar ayuda. Es el momento en el que cambié de solo estar recibiendo farmacoterapia y empecé a buscar ayuda en la terapia cognitiva. Entonces, ese momento que pasó en mi vida un poco cuando empezó toda esta parte del COVID, del corona, Mm, me di cuenta que toda mi vida estaba cambiando, que los hábitos que había podido crecer, de repente me encontré en mi casa, en una casa que era más pequeña que la que vivo hoy en día, con 2 hijas pequeñas, con mi esposa, en 45 metros cuadrados, con todas las incertidumbres que vivimos. Entonces el cuerpo empezó a ser así, ya, justificado, ¿no? Todos estábamos estresados. totalmente. Pero entonces, ¿eso qué significaba? Que yo estaba tan mal y estaba tan enfermo que ya ni el tratamiento me iba a ayudar. Y ahí fue donde tuve la suerte de caer con este doctor canadiense que pudo explicarme en su definición, porque hay diferentes definiciones de lo que es obesidad, qué es obesidad, cómo funciona, Sí, y esto me permitió a mí poder empezar a construir esta nueva narrativa que me permite ser muchísimo menos rígido, y al ser muchísimo menos rígido, me permite adaptar el día a día según las circunstancias que se dan. Entonces, habrá días en los que es muy sencillo para mí comer 1200 calorías, a ver, porque es como se dio el día y ya no hay el espacio y tenía que trabajar mucho. Habrá días en que como mis 1600 y habrá días en las que como mis 1800. Yo sé que a las personas que ven cronicidad no les encanta que diga los números, pero la realidad es que hoy en día para mí poder medir de cierta forma, porque tampoco lo hago religiosamente, nada más el promedio de dónde estoy me permite saber y me permite poder entender esta herramienta de la que me pasaba al principio de claro, por qué hago un diario de comida es solo para tener una foto de dónde estoy. No significa que esté mal o bien, sino significa de saber, oye, aquí hay algo raro, no te comiste tus verduras. ¿Por qué no te comiste tus verduras? Ah, porque se me olvidó comprar las zanahorias. Morgan, ve a comprar zanahorias porque no tienes zanahorias en tu casa. Fantástico. Y antes, como no hacía ese ejercicio, no hacía el ejercicio de poder hacer la preparación de comidas y no lo había trabajado con un profesional de la salud, de repente me encontré igual con mi esposa la oportunidad de que encontramos cajas orgánicas que venden en Dinamarca, que te dan una preparación de 10 minutos en un 70-30, 70 proteína animal y 30% vegetarianas. Y estas cajas se preparan en 10 minutos. Entonces nos dio la qué bien. oportunidad, una, de tener que dejar de pensar nosotros en el menú, dejar ir al supermercado y tener todas estas compras de impulso. Entonces, en cierto sentido, estamos ahorrando, aunque es un poco más caro en el nivel de comida, pero estamos ahorrando en todos estos productos químicos, en todas estas galletas, que, que, a las cuales ya no es necesario tenerlas porque ya tenemos las cenas que diseña una persona de la parte saludable para poderles expresar a nuestras hijas también, ¿no? Porque para una niña es súper importante esta oportunidad de tener sabores diferentes y poder estar conociendo cómo sabe una col de Bruselas,
¿Cómo sabe un brócoli? Que si le das todo empaquetado, nada más lo prendes y lo calientas, pues es como, papá, me encanta el paquete rojo. Pues no quieres que una niña te diga eso, quieres que una niña te diga, me encanta el brócoli, y que tenga la referencia al brócoli, que vea a papá Claro. cortarlo y que tenga todas estas partes. Fíjate, para que nadie se asuste, ¿no? Tú lo has dicho, cada persona aprendemos de formas diferentes, hay diferentes métodos de aprendizaje. En tu caso, por ejemplo, tener las kilocalorías medio gestionadas a nivel mental, ¿no? Te ayuda. Habrá otra persona que eso le angustie, pues se elige otra forma de trabajar con ella, como con el método del plato, o con una serie de porciones, o con raciones, porciones, macros. Hay multitud de herramientas para multitud de casos y de personas. Yo decir que cada uno sois diferentes. Lo que en estas entrevistas vemos casos de personas muy concretas y lo que sobre todo quiero poner de relieve es a ti eso te ha venido muy bien y habrá mucha gente que le venga muy bien el contar calorías y habrá otra gente que le venga mejor otra opción. Y tan valiosa es una como otra. Lo importante es que se adapte a la persona que tenemos delante y que le ayude a cuidarse, que es de lo que estamos hablando. Y yo creo que eso, para mí, César, lo que compartes es oro. Que nos demos nosotros, personas que vivimos con obesidad, la oportunidad de probar todas las diferentes herramientas que existen, llegar a ellas sin precondición, y una vez que escogemos la que nos funciona, entender que eso es lo que nos funciona a nosotros, pero no necesariamente, o sea, no, en cuestiones de evidencia, ¿no? Este es anecdótico. Para mí, contar calorías anecdóticamente me funciona muy bien. No quiere decir que si pones a 5 personas juntas en cualquier lugar del mundo que se parezcan a Morgan, a esas 5 les funcione. Simplemente en la anécdota de Morgan, que es una de las razones por las cuales las historias de superación personal siempre son interesantes, ¿no? Porque en grado de evidencia es el grado de evidencia más bajo. Te funcionó a ti, pero no, todos los factores con los que tú estabas viviendo no quiere decir que le vayan a funcionar a ninguna otra persona, porque cada uno es diferente y cada uno merece tener la oportunidad. Entonces, es este proyecto que me decía mucho el doctor, prueba y error, tú siéntete libre de hacerlo, si no te gusta, déjalo y trata otra cosa. O sea, lo que nos interesa aquí es que estés motivado y que estés tratando, no que te preocupes. Y es una de las discusiones que tengo sobre esta parte de las recaídas. Sí. ¿Es una recaída o no? Porque es como, para mí ahorita subir de peso no sería una recaída, es una consecuencia de un comportamiento, pero la recaída conlleva una connotación negativa. Claro, Entonces, eso es. como, o sea, ¿a qué se refiere una recaída cuando estás hablando de obesidad? Hay algo que no cuentan, y creo que es bueno, no cuentan en muchos casos, es que el peso no es estable para nadie. Para nadie. El peso tiene oscilaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que para una persona que vive con obesidad, con exceso de peso, ¿qué pasa? Esas recaídas, claro, suponen un bache muchísimo mayor que para una persona que tiene otros márgenes. Nunca vas a tener un peso estable, nunca. Siempre tienes oscilaciones hacia arriba y hacia abajo. Y lo que tienes que tener son herramientas que te den, como tú ya has aprendido, a ser consciente o a saber analizar y decir, me está pasando esto y estoy teniendo una tendencia que va hacia arriba y no me estoy cuidando para empezar otra vez a equilibrar la situación y no son recaídas, son oscilaciones. Y lo que ves cómo podemos gestionar esas oscilaciones de peso que en vez de que sean muy grandes, cada vez sean más pequeñas y se mantengan en un peso continuo y que te ayuden a cuidarte, porque al final volvemos a lo mismo, es una cuestión de cuidarte. Y Morgan, con todo esto que hemos contado, te hace una pregunta más personal. ¿Podrías contar qué medidas tenías al comenzar o antes de que te dices todo este cambio, cuántos tienes ahora y cómo estás ahora? No me falta que sea peso, prefiero talla de ropa, Eso es, cintura. Sí, el peso, ya sabes que para mí, para el equipo y para mí el equipo no hay excusas, tu peso nos da igual, nos importa cómo te sientes, cómo te queda la ropa, si has cambiado, imagínate, ya te digo, cinturón, ropa, tranquilidad, como tú decías, disfrutar. ¿Qué medidas tenías ahí que han cambiado? entonces, yo nada más, o sea, cerrando lo que decía sobre las oscilaciones, y esta es la parte sobre aprender a utilizar las herramientas, en mi caso, sin juzgarme, Sí, subirme a una báscula antes de entender toda esta parte que estamos estado platicando, era de las cosas más difíciles que yo podía hacer. Esa báscula me juzgaba. claro. Hoy en día es una medida de control. Y que no te Entonces, dice la verdad. Acuérdate que no no, te dice la no, verdad. no, porque hoy en día, o sea, peso 100 kilos, pero de esos 100 kilos, 23.2 son de grasa. Fíjate, Entonces, muy bien. estoy
estoy en un momento de mi vida en el que la masa muscular se ha desarrollado muchísimo más, lo que quiere decir que si me calculas en BMI, sigo ya no me acuerdo si es preobesidad o obesidad, pero estoy arriba. Pero la realidad es, como se está constituyendo y por la cantidad de ejercicio que he logrado hacer que he hecho en este último año, no estoy ahí. Antes, Ujú. para darles una idea, en pantalones, pero no sé si luego cambia, porque era 44 en México ¿Sí? y hoy en día soy 34. 34, o sea, 10 tallas. 10 tallas cambiaron, sí. Fíjate, 10 Es tallas de cambio increíble. de ropa. Eso, Pues y ya puedo comprar ropa en Dinamarca. dos datos importantes que has dado y fundamentales. Bueno, primero que puedes comprar ropa en Dinamarca, perfecto, de una 44 a una 34, o sea que un cambio enorme. Y tú lo has dicho, hablamos mucho de IMC o de BMI y de si es sobrepeso, obesidad. Vamos a olvidarnos de esto. Porcentaje de grasa. Sobre 100 kilos, 23 o 23 y pico son grasa. Es un 23%, que es un porcentaje de grasa saludable. Ya Sí. está, O sea, ya está. todavía alto para un estándar, para la Bueno, media, pero si pensamos que cuando empecé a hacer estas máquinas que te cuidan, que se llaman los InBodies, sí, que te las puedan medir las bioimpedancias. cosas, Las bioimpedancias. las bioimpedancias, empecé en 38. Claro, por eso digo que has bajado hasta un 15% de masa grasa. Eso es lo que te da calidad de vida. Recordamos, y lo pongo en contexto otra vez, que el exceso de grasa, pero también de músculo es negativo. El exceso de grasa genera un proceso inflamatorio de bajo grado. Es decir, que estamos todo el tiempo inflamados por dentro. Por eso, cuanto más grasa tienes, envejeces más rápido. Es como si envejecieras. En esas máquinas InBody alguna te dice la edad metabólica y la gente que tiene Ujú. mucha grasa le sale con una edad mucho mayor a la que tiene. Lo Mientras voy que a la buscar la gente, siguiente vez. sí, bueno, cuando vengas un día a España yo te lo paso y te lo hago para que lo veas. Pero hay que pensar, y esto lo digo con todo el cariño, que nadie se ofenda, el exceso de grasa te envejece rápidamente, es decir, te quita años de vida. Te quita años de vida. ¿Cuánta gente conoces que tiene 30 años, 35 y parece un señor de 50 o 60 años? Y gente de 50 o 60 años que parece un chaval de 20. Y es por el estilo de vida que tienen y cómo se cuidan. Y la grasa tiene un factor fundamental en eso. Pero ya te digo, me quedo con dos puntos importantes. Primero, 10 tallas menos de ropa y puedo comprar ropa en Dinamarca. Perfecto. Y ahora yo consejo para ti, como te digo siempre, porcentaje de grasa. Eliminemos el peso de la ecuación. El mismo peso te puede tener personas diferentes y vamos a jugar con lo que nos importa, que es nuestra salud. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y Morgan, ¿alguna consecuencia negativa que hayas tenido como consecuencia de ese cambio que has tenido? Interesante, creo que la gente dice que ahora soy menos simpático. Pues yo no veo que sea menos simpático, hombre. Pero sí me ha pasado que he perdido ciertas amistades, pero digo, Sí. antes hablaba de mí en tercera persona, ¿no? Y el viejo Morgan era el que siempre estaba ofreciendo tragos, el que siempre estaba ofreciendo vamos a comer a algún lado, el que siempre estaba listo para ir de fiesta. Más Y social. sí, pero también ya lo siendo social de una forma diferente, ¿no? Porque me encanta poderme levantar a las 7 de la mañana para poder salir a jugar con mis niñas, con mis hijas, y esa es mi parte social. Claro. Y es esta parte de no puedo ser el último de la fiesta y el primero de la mañana. Entonces, esa para mí es como que esta nueva forma de redefinirme me ha causado que a veces la gente cree que ahora soy más directo porque antes nunca decía no y ahora sí digo no. Siempre yo creo que sentía que tenía que agradar y ahora me siento lo suficientemente cómodo conmigo mismo para poder expresar mi opinión sin sentir que estoy lastimando porque estoy hablando solo de mí. Entonces, Sí. al principio poder contar mi historia era súper difícil porque decía, me van a juzgar. Y hoy en día digo, bueno, si tengo la oportunidad de un canal y a alguien le puede ayudar a saber lo que yo pasé con esta invitación que me hiciste, César, pues qué feliz yo de poderlo compartir. Si a alguien no le parece, porque me pasó en México, por ejemplo, que tuve la oportunidad de tratar de sumar al movimiento a quien trabaja en Body Positivity, que es Ujú. una de las exponentes más grandes en México, estudió la prepa conmigo y empezamos a hacer movimientos sociales por la inclusión de personas con discapacidad juntos. Y hoy en día ella no me quiere y cree que yo me fui completamente del otro lado y digo, la entiendo, ¿no? Ella vivió una obesidad totalmente diferente a la mía porque ella la vivió desde pequeña. Sí, Pero eso no implica que su historia valga menos que la mía y que ella totalmente. crea que tiene derecho a callarme cuando yo lo único que he hecho es tratar de sumar y tratar de agregar y de replicar los modelos de atención, una, para que se reconozcan no como culpa de las personas, pero sí como una enfermedad. Es como, pues, o sea, estamos hablando de peras y manzanas. Y para mí tener esta oportunidad de poder decir, oye,
solo estemos de acuerdo en que estamos en desacuerdo y vivamos los dos tranquilos, Sí. es uno de los grandes cambios. Pero, pues, digo, perdí una amistad. Bueno, yo creo, fíjate, ahora que se habla mucho del movimiento body positive, en este caso, por todo el mundo, yo, fíjate, voy a tirarme a ahora alguien me critica esto y bueno, pues no tengo ningún problema en hablarlo, pero tan buena es su opinión como la tuya. Sí. Ahora, una cosa es hablar de salud y otra de autoconocimiento, autocuidado y autopercepción. Si tú te encuentras bien en tu cuerpo y porque tienes un exceso de peso de grasa por ahí es más grande, que lo luzcas, que estés bien contigo misma o contigo mismo y lo muestres, me parece maravilloso. Sí. Pero también sabemos que hay que ver si eso es un problema, un tema genético o no, por ejemplo, o si eso afecta a tu salud. Porque si afecta a tu salud, puedes estar muy feliz, pero te va a afectar y te va a generar, te puede gustar mucho salir de fiesta todos los días y alcoholizarte y beber mucho alcohol. Y es tu decisión, pero te está haciendo un daño. La decisión sigue siendo tuya y hay que respetarla. Otra cosa es que a nivel de salud no lo comparta, pero respeto esa parte. Pero también hay que respetar si hay gente que ha decidido hacer un cambio en otra dirección muy distinta, que también hay que respetarlo. Creo que el haber perdido amistad no creo que haya sido positivo para ninguno de los dos, porque la historia de los dos, como tú decías, es igual de válida. Cada uno habéis elegido un camino, aceptando situaciones diferentes, vivencias diferentes, unas circunstancias relacionadas con el exceso de peso muy distinto y que no tiene nada que ver. Y creo que lo peor de todo eso, y a mí también me ha pasado, ¿no? Perder amistades, lo peor es perder la amistad. Sí, y la pena de que ya no podemos discutir Compartir. a gusto, sí, o sea, porque para mí era súper enriquecedor poder compartir con ella mi forma de verlo, aprender de su forma de verlo. O sea, yo desde de una parte, o sea, meramente conceptual, a la diferencia que he llegado y aprovechando sobre lo que estabas construyendo, es, nosotros estamos trabajando por el derecho a la salud, ellos están trabajando por el derecho a la no discriminación. Entonces, Sí, estamos conceptos hablando, diferentes. sí, exactamente. Entonces, esa es la única parte en la cual de repente es, no estamos hablando de lo mismo, por lo cual mi posición no debería de hacerte sentir que estoy atacando la tuya, porque al contrario, los dos estamos trabajando por la no discriminación, simplemente yo escojo también de agregar un derecho más, y un derecho que está validado en última evidencia médica. Entonces, hasta donde estamos y hasta donde está la ciencia, mi concepto y el cambio social que estoy tratando de lograr tiene replicabilidad científica. El cambio social de la no discriminación no tiene replicabilidad científica, pero es igual de válido y es igual de importante, pero eso no significa que deberían de invitar a personas que escojan a no conocer los dos puntos y al contrario, deberían de Pues darle la oportunidad a todos poder ser aquí. tenemos que encontrar un punto de unión ahí, Morgan, entre las dos partes. Yo creo que es otro punto más a trabajar, ¿no? Claro, solo que quieran Entre, platicar con nosotros. Y yo creo entre que, salud o y sea, discriminación, porque creo que van de la mano. Y mira, hablando de esto, me viene muy bien. ¿Tú crees que la sociedad es gordófoba? es que ese, dentro de mi planteamiento es, si nosotros hubiéramos preguntado en la América esclavista a una persona que tenía personas esclavas y le hubiéramos dicho, ¿tú crees que eres racista? Esa persona no había tenido acceso a una realidad diferente. Entonces yo puedo hablar de una sociedad gordófoba una vez que te explique, que te presenté una información basada en última evidencia y tú escogiste reaccionar de cierta forma. Pero si la discusión que hemos tenido toda la vida y la verdad social que tenemos es que vivir con obesidad es una elección y no una consecuencia de una enfermedad, Ujú. es complicado poder hacer que como sociedad carguemos esa cruz. Eso es como uno de las grandes. Yo no creo que en realidad seamos malos, sino simplemente tenemos una falta de información que no nos permite actuar de una forma neutra, que nos permita empoderar a las personas que viven con obesidad. ¿Por qué? Porque ante la falta de información se decidió actuar de cierta forma porque era la única forma que teníamos que ayudar a quien vivía con obesidad. Échale ganas, estás así porque quieres. Hoy en día la ciencia cambió, la psicología cambió, la nutrición cambió, tenemos la oportunidad de poder ofrecer un diferente ejemplo. Entonces, el día que yo platico con alguien, explico, el mejor ejemplo para mí es el lenguaje personas primero o lenguaje no estigmatizante, como Mm, queramos llamarlo. sí. El día que yo tengo la oportunidad de poder platicar con alguien y decirle, oye, a mí me encantaría que cuando te defines a mí y al grupo de personas que yo escojo definirme con, te refieras a nosotros como personas con obesidad, porque soy mucho más que un obeso. Sí. Y ese día, 2 horas después, vuelves a utilizar la palabra obeso, pudo haber sido por hábito, pero entonces
ya podemos hablar sobre que estás tomando la elección o no de poderlo Mm. hacer. Pero si nunca te expliqué o nunca te di la oportunidad de poder conocer esa posición mía, no puedo decirte que estás actuando de una forma contraria. Sí, totalmente. Bueno, ahí tenemos que aprender todos, y yo me pongo el primero siempre, a que hay que hablar de personas que viven con obesidad y no de obesidad como tal, o personas gordas o gordos, porque se utiliza un adjetivo como un insulto o como un adjetivo que marca y define a alguien muy concreto. Y hay que y hay que cambiar eso va a llevar mucho tiempo y lo sabes, pero bueno, difundir el mensaje, decir, al final esto es una enfermedad, hay que ayudar a esa persona y acompañarla, igual que si tienes diabetes, no te dicen diabético, eres el diabético, pues que no te juzguen igual por el exceso de peso que tienes de esa misma manera. Y entrando sobre el derecho a la no discriminación, si tú escoges determinarte a ti mismo como gordo, no quiere decir que yo o mi hija tenga que tener la misma determinación que tú escoges hacia los demás. Si para ti Eso es una es. palabra que te empodera, o sea, a mí me gusta cuando encuentro en LinkedIn o en diferentes redes sociales que dicen, refiérete a mí como él, o refiérete a mí como ella, o refiérete a mí Ujú. como ellos. Sí, Fantástico. Si tú me das la oportunidad, el lenguaje es lo suficientemente rico para que sí, podamos usarlo de la forma en la que cada quien decida poderse expresar de sí mismo. Lo que no se vale es que tomes decisiones por mí. eso vamos, sin duda alguna. Y Morgan, ¿qué crees que podemos hacer los profesionales para ello? Hablo de médicos, nutricionistas, psicólogos, especialistas de ejercicio, enfermeras o enfermeros, incluso fisioterapeutas, profesionales que pueden estar dentro de ese grupo de profesionales que va a trabajar con vosotros. En principio empezamos por los médicos, pasando por supuesto por psicología, nutrición, ejercicio, pero también enfermeras están de la mano de los médicos y fisioterapeutas que también trabajan en muchos de los casos con un trabajo también específico. Yo creo que la primera gran cosa es, eh, muchos doctores, muchos profesionales la tienen, no todos lo siguen. Seguir informándose porque la obesidad es una ciencia que está cambiando todos los días y los avances médicos que están apareciendo están cambiando la forma que tenemos que entender sobre la enfermedad. Y esto incluye avances en terapia cognitiva, como en fármacos. La verdad no estoy muy enterado en cirugía, pero me imagino que también está avanzando rapidísimo. Sí. Del otro lado es cuando estás en el uno a uno, cuando estás en consulta, cuando tienes la oportunidad de poder interactuar con alguien, Ujú, generar los espacios para que esta persona no reciba de ti ujú, cualquier tipo de actitud interiorizada o exteriorizada que ujú, tengamos, ya sea en lenguaje o sí. ya sea facial. Para mí, esta parte cuando decía, llegaba con mi nutrióloga en México, ay doctora, subí 3 kilos y hacía, Ya. ese pequeño no, era como, fue uno de los grandes cambios con este doctor canadiense. No importaba qué le contara, él no cambiaba la cara. Bueno, si es Entonces, positivo o no, no sé si es no, positivo o no. pero no había, o sea, No había, el lenguaje era el mismo, me repetía, sí. o sea, hacía la técnica del espejo, en el cual me permitía a mí poder decir por qué me siento mal, descubrirlo, poderlo entender que era una consecuencia de mi enfermedad, pero ya no incluía esta parte, yo no voy al doctor a que me apapachen, voy al doctor a que me pueda explicar que lo que tengo es consecuencia de mi enfermedad, y de repente nos perdemos mucho, ¿no? Hablamos sobre esta posibilidad de ayudar a nuestros pacientes y que nos tengan confianza, pero eso no significa decirle todo va a estar bien, cuídese usted mi gordito. No, esto significa, estas son las informaciones que tenemos, tú vives con una enfermedad, esto es consecuencia de tu enfermedad, estos son los parámetros objetivos que tenemos, esta es la diferencia de lo que podemos hacer por ti. Y eso para mí es como que el gran cambio. Cuando dejamos de seguir empoderando o culpabilizando a la persona sobre las Ujú, consecuencias de lo que están viviendo en el día a día, ese es el primer cambio que puede hacer un profesional de la salud. Lo que nosotros como personas que vivimos con esta enfermedad podemos hacer es, una, entender que es algo que no depende de nosotros, ujú, que es consecuencia de algo que está pasando en nuestra mente y que ujú. tenemos derecho a la salud, lo que implica que podemos movilizar a nuestros doctores a que se vayan a informar. Sí, pues me parece perfecto. Tomamos nota a todos, yo el primero, que parece que no, pero estamos estudiando todo el día y te puedo decir que al final dedicaría más tiempo a estudiar y no podríamos estar con ninguno, pero tienes toda No, la claro. razón, hay que estar ahí. ¿Y qué recomendación le darías a aquellas personas que quieren cuidarse para que den ese primer paso? Eh,
surge sobre esta pregunta de qué tan medicalizada tiene que ser la obesidad. Yo diría, no tengan miedo en acercarse a su doctor, porque es, bueno, a su profesional en salud, porque como me decías, por suerte tenemos la oportunidad de que no nos están viendo en más de un país. Entonces, a cualquier persona que trabaja con obesidad y entiende obesidad como una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque este profesional les va a dar la oportunidad y les va a ayudar a desarrollar las herramientas, tanto cognitivas como poder tener y conocer las otras herramientas, sean fármacos, sea cirugía, que les permitan dar el siguiente paso y poder empezar a construir esta nueva realidad que es el manejo de tu enfermedad crónica. Tú lo decías bien, el médico, en este caso es, como yo digo, el director de orquesta, y luego alrededor del médico hay una serie de profesionales, como he dicho, nutricionistas, psicólogos, especialistas de actividad física, los entrenadores o enfermeros que trabajan en función de lo que él determina o diagnostica. Yo también aportar, ¿no?, esa parte, ¿no?, que se acerquen a su médico para que les apoye y que les ofrezca la posibilidad de tratamiento. Sabemos que hay tratamientos farmacológicos, no farmacológicos, de cirugía, y que habrá que adaptarlo a la situación personal de cada uno. El médico desde su consulta tiene la oportunidad de proponer la farmacología o la cirugía como ejes principales, y luego también la opción de la no farmacología y de un trabajo pues, con el profesional, por ejemplo, de la psicología para trabajar ansiedades, situaciones, ese diálogo interior, con el profesional de la nutrición de forma específica y no sacar la dieta de cajón, ¿no?, que tú decías antes, sino que le ayude a tener una buena alimentación y a ordenarle, o el especialista en actividad física que le ayuda que no, para hacer actividad física no hay que sufrir, sino que es algo que hay que hacer para que puedas moverte más y ser más activo y que actives la musculatura que a lo mejor está dormida o está deprimido, hay una patología, pero tiene que ser el médico el primero, en este caso, en muchos casos, o si no, como dices, al profesional de la salud que corresponda o que pueda tratar la patología y ayudarte a trabajar con ella para que pueda hacerlo, porque si no, siempre te encuentras en una vía sin salida, ¿no? Y no hay una única herramienta, que es lo que hablamos, sino que hay muchas herramientas y lo que hay que determinar es cuál se adapta mejor a cada uno de vosotros, que no siempre tiene que ser medicación, no siempre tiene que ser operación, no siempre tiene que ser seguimiento. A lo mejor tienes una combinación de todas o de varias de ellas. Y también agregando sobre lo que construía César, yo creo que la gran responsabilidad del médico en esta parte es, si tú decides no tratarla, lo cual es cuestionable éticamente, pero respetable, refiérelos a una persona que sí la entienda. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, o sea, porque estamos en un momento en el que seguimos tocando madera, más y más profesionales en salud están decidiendo tratar obesidad como enfermedad crónica y están leyendo la evidencia, que al menos den la oportunidad de que ese profesional en la salud que sí tiene ganas reciba a los pacientes que estamos listos para recibirla. Porque lo que sí no se vale es cuando se acerca a alguien y a esa persona la recibes con échale más ganas. Ya. Bueno, y vamos a ir terminando, y si no, nos llevamos aquí un buen rato y la gente nos va a decir que hablamos mucho, demasiado de los dos. ¿Por qué es importante estar dado de alta en una asociación de pacientes, por ejemplo, como Ave Hispalis en España o en México, que no recuerdo el nombre, Obesidades. ¿Obesidad se llama así? ¿Obesidad? Obesidades. Ah, vale, vale. Que no es que antes no sé si lo he escuchado bien. Una como la de México o la de España. Es la oportunidad de poder influenciar de forma directa lo que está pasando en el ecosistema de salud. El, como bien decías tú, los más importantes en una enfermedad son quien recibe el tratamiento, la persona que vive con esta enfermedad, y somos las personas que menos escuchan, las personas que menos creen que somos los profesionales en esta situación. Y hoy en día me pasa desde mi diagnóstico, porque antes, o sea, podemos hablar de que vivía con el bias. Yo he vivido 4 años con lo que entiendo, lo que hoy en día me permite, y creo que, o sea, por eso pudiste disfrutar la conversación conmigo, ya tengo como que muy escalonado qué significa para mí vivir con obesidad y qué significa vivir antes y después del tratamiento. Entonces, para mí significa esta oportunidad que espero en el mediano plazo poderla replicar y poderla consolidar para que más y más personas sepan lo que significa para ellos, porque cada obesidad es diferente, vivir con obesidad, y eso a ellos les permite empoderar a otras personas y así vayamos creciendo y algún día, tocando madera mientras yo siga vivo, estas 700 millones de personas que vivimos con obesidad hayan recibido tratamiento médico basado en última evidencia. Me parece perfecto. Y además animar a todos en México, España, Latinoamérica,
América en general, a asociarse y juntarse con personas que también sufren, igual que asociaciones de diabetes, de problemas cardiopatías o de otro tipo de enfermedades como Prader-Willi o de otro tipo, miastenia, es que en multitud de asociarse también con esta enfermedad porque va a ayudar en muchos casos y porque al final te va a facilitar una serie de herramientas y cuando te sientas perdido vas a tener a alguien a quien acudir y que decir, oye, a lo mejor te podemos ayudar o te podemos aconsejar con quién es la mejor o con quién puedes ir y te puede ir de una forma más eficiente para tu caso. Y ya por último, y vamos a terminar con esto, 2 libros y 2 películas que te han encantado, te han marcado y que creas que pueden ser interesantes para las personas que estén viéndonos. No me voy a acordar del actor, pero la primera se llama Hunger. Ujú. Es prometo escribirlas si las podemos agregar después, Sí. pero porque, son dos. Una, el argumento es que, y podemos estar bueno, yo estoy en desacuerdo, pero el argumento que pones es muy interesante, como el cuerpo humano es es una máquina tan interesante que no por hacer mucho ejercicio significa que nuestro cuerpo entre a déficit de calorías. Para Bien. poder entrar a déficit de calorías, tenemos que, básicamente va a estar marcado en la alimentación, y esto significa que atacaba esta idea, no por hacer mucho ejercicio puedo comer todo lo que yo quiera, al revés, es algo que trabajamos juntos, prometo mandarlos el nombre de los libros Perfecto. pronto. Y Venga. del otro lado es un estudio sobre lo que significa la industria de la comida chatarra en Estados Unidos y todo lo que tuvieron que hacer para que hoy en día podamos ver lo que significa ese etiquetado súper complicado que todavía yo no entiendo en los diferentes lugares. Entonces, ¿qué significa? Lo que me estoy comiendo es sano, no es sano, es comida, no es comida. Sí. Entonces, esos dos libros serían las cosas, o sea, en cuestión de obesidad más interesantes que he leído, y prometo darlos después. Venga. De películas, acabo de terminar, soy muy malo con los nombres, César, perdón, No pasa nada. pero es esta historia de esta mujer que ocasionó, que creó Thanos, no me acuerdo cómo se llama, que creó esta startup que tenía como la idea de revolucionar cómo se trataba la sangre y lo hizo sin evidencia médica, tratando de ir como hacia otro negocio. Sí, 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 no me acuerdo, no me lo has dicho. Sí, sé quién es, pero no le pongo tampoco el nombre. Yo igual prometo mandarles todos por si la quieren ver. Se me hace muy interesante porque son dilemas éticos. Igual está esta parte de Dopesick, que es una serie que está en Disney Plus, y esta, por ejemplo, me llamó mucho la atención porque el problema con el que empiezan es un problema. Sí, su motivación principal era hacer dinero, pero la misión era curar al mundo de dolor. ¿Y cómo lo haces? Con un medicamento que en realidad está volviendo a la gente adicta. Entonces, es poder encontrar este punto medio en hasta dónde puedo yo hacer algo o un producto es dañino o no dañino para mi salud. Entonces, yo creo que, o sea, de las cosas que más me marcaron, porque Morgan, también bueno, Dopesick. te hemos perdido esta parte final, Morgan, pero parece que ha vuelto la conexión. Buenísimo. Entonces, sí, yo decía Dopesick Sí. es una serie muy interesante en ese sentido, por todos los dilemas éticos que significa, y ahí además agrega toda la parte de lo que significa grupos de pacientes que decidían, recibir dinero de las farmacéuticas, con la idea de que explicabas cómo sí funcionaba el medicamento, pero evitaban todas las otras partes por las cuales no funcionaba, que es la parte donde una asociación de pacientes también tiene la responsabilidad, ¿no? Yo te puedo decir lo bueno, pero también te tengo que decir lo malo, y aquí lo malo era muy evidente, la gente se estaba volviendo adicta. Pues apuntados quedan, quedo pendiente de que me lo digas, ¿eh? Sí, Vale, y yo lo pondré para quien le pueda interesar. Bueno, primero, darte las gracias de verdad por este rato, que llevamos aquí ya pues hora y cuarto. No ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal. Al final nos hemos liado, pero bueno, está bien. Yo espero que todo aquello toda aquella persona que lo escuche le sirva. Seguro que sí. Volver a motivar o decirle a las personas que están viviendo con obesidad que por favor que busquen ayuda, que no están solos, que se puede conseguir, que es una enfermedad y que debemos tratarla como tal, que vayan a su médico, que le pidan información y que si no, os pueden escribir a vosotros, a Base Palis en España o la Asociación de México o a nosotros a NH, que no pasa nada, que nosotros también derivamos gente a otros centros eso. y no pasa nada, pero que busquen ayuda porque se puede, porque al final hablamos de salud, no hablamos de peso, hablamos de salud y la idea es que estén mejores, que cada uno estemos mejor con nosotros mismos, que estemos mejor de cara a lo que vamos a proyectar, que nos encontremos mejor y que finalmente eso repercuta en calidad de vida,
en que mejoremos nuestra salud diaria y que nos sintamos bien, que al final eso es una cuestión de sentirse bien, porque si no te sientes bien puedes tener todo el dinero del mundo, puedes estar muy fit, puedes estar muy guapo. Si no te encuentras bien contigo mismo, no vale, perdonarme, una mierda. Lo digo así, no vale una mierda. ¿Cuánta gente conocemos que tiene todo, el dinero del mundo, tiene todo, coche, dinero, y a lo mejor se suicida o tiene un problema? Lo que importa es estar bien. Y gente con muy poco es muy feliz. Así que yo creo que el mensaje de ser es preguntarle a vuestro especialista en salud, al médico en este caso, en primer caso, en primera opción, y si no, buscar a otros profesionales o preguntar a las asociaciones de pacientes dónde podéis acudir, o si no, como os decimos, podéis escribirnos a nosotros y nosotros os ayudamos nosotros, os derivamos a quien nos pueda ayudar, porque no todos tenemos las herramientas para todos y lo tenemos que ser capaz de trabajar en equipo, como bien decías tú, Morgan, y ayudaros, ¿no? A buscar cuál es la mejor herramienta o el mejor tratamiento para vosotros, en este caso. Y nada, de verdad, darte las gracias, ha sido un placer. Que estoy seguro que vamos a seguir hablando juntos muchas cosas y vamos a seguir trabajando en algún caso para mejorar todo esto y cambiar cosas. Vamos a conseguir que esa parte de discriminación y de salud se puedan juntar un poco, ¿no? Que creo que también es fundamental, ese punto que creo que también se está yendo un poco de las manos y que es positivo el poder trabajar para mejorarlo y poquito más, de verdad, que eso ha sido un placer. Igualmente, César, muchas gracias por la oportunidad y yo feliz. Y sí, lamentablemente, amigo, como bien dicen en México, si ya saben cómo me pongo, ¿por qué me invitan? Entonces, ya somos amigos, entonces ya te va a tocar diferentes proyectos en los cuales te voy a tener que estar molestando. Bueno, moléstame lo que tú quieras, desde que no es molestia. Esto es un placer. Siempre que podamos trabajar y colaborar juntos, estaré encantado. Vamos a ofrecer lo mejor que tengamos para que las personas vean que se pueden cuidar y que lo hagan, que al final este es el objetivo fundamental. Así que nada, bueno, gracias a todos, gracias por estar en este café. Gracias Morgan, gracias a todos. Nos vemos en el próximo café con César y con una nueva persona que nos va a contar su historia personal y que seguro será tan interesante como la de Morgan. Seguro. Un abrazo para todos. Adiós a todos.